Miquel, hemos dicho que llevabas 40 años de agnosticismo. No, 20. No me hagas tan viejo. Entonces me he informado mal. No, claro. llevaba de los 20 a los 40 fui agnóstico. Exacto. ¿Cómo recuperas la fe? Cuéntame. Pues viajando. Lo que se produce es un fenómeno de reconocimiento paulativo de una realidad trascendente que muchas veces no queremos ver, ¿no? Yo, bueno, pues vivo en el mundo en el que vivo, o sea, en esta sociedad, que poco a poco va materializándolo todo, ¿no? Todo se tiene que explicar con argumentos racionales, todo se tiene que explicar con la materia, todo se tiene que explicar con cosas que se puedan ver, tocar y oír. Lo que sucede es que yo tengo 40 años, bueno, voy a cumplir 40 años, se supone que vivo la crisis de los 40, y es cuando dejo el registro de la propiedad, en principio para simplemente pasar un año sabático y escribir una novela, y entonces me pongo a viajar con la moto. Y nunca me había planteado hacer viajes de aventura, pero por casualidades de la vida acabo recalando en África y recién salido del registro, siendo un oficinista blandito, me recorro África en una moto vieja, hago 14.000 kilómetros, cruzo 14 países y, por supuesto, me pasa todo lo que se puede esperar que te pase en África, ¿no? O sea, pues tengo accidentes, me pongo enfermo, alguna ocasión me roban, tengo problemas burocráticos, problemas legales, en fin, estas grandes aventuras que se puede esperar en un viaje de estas características. Pero, sin embargo, salgo con bien de todo aquello, ¿no? Salgo con bien y, desde luego, no es por mi pericia, porque yo soy un aventurero bastante inepto, y entonces todavía lo era más, sino porque la gente me va echando una mano y porque siempre tengo muchísima buena suerte. Tanta buena suerte que al final empiezas a sospechar. Pero la primera constatación es que las personas que me rodean son mejores de lo que yo pensaba. Eso es lo primero que yo descubro. Descubro que la televisión nos está mintiendo continuamente. Por eso, cuando habéis visto la serie, terminé diciendo que esta es la serie que quisieran ver con nuestros hijos, porque lo que yo no cuento un relato tremendista del mundo, plagado de malos, ¿no? En el cual yo soy una especie de héroe que va superando un Indiana Jones que va superando adversidades, ¿no? Sino al contrario, lo que cuento es que la gente es normal y que la gente te echa una mano. Entonces yo me crucé a África, donde se supone que, según los noticiarios, todos los niños llevan un Kalashnikov, y la realidad que yo me encuentro es que la mayor parte de los niños en África juegan al balón, aunque este balón está hecho de trapo. Me encuentro con que la gente, cuando tengo un problema, me ayudan. Me encuentro con que la gente que no tiene nada me da. Y eso me hace reflexionar primero sobre el mundo en el que estamos viviendo y cómo son los demás. Después de ese viaje realizo otros, ¿no? Y me voy a Asia Central. Primero cruzo toda Europa, luego cruzo Ucrania, y ya entonces, eso es en el año 2009, ya entonces percibo poco de lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Allí con el conflicto con Rusia. Entro en Rusia y todo esto para mí suponen unos problemas burocráticos muy grandes, porque son países que vienen de la órbita soviética, en los cuales el viajero es mirado siempre con desconfianza. Se supone que es un criminal, un traficante de drogas, un espía. La exigencia de visados en las fronteras llega a ser agobiante. Yo tuve problemas porque a veces me iba sin visado. Y además utilizan un idioma de lo más inteligible, que es el ruso, que la verdad es que no se parece a nada que yo hubiera escuchado antes, ¿no? Entonces, al principio, el alfabeto es diferente y eso te hace vivir en una absoluta incomunicación. Entonces, el viaje, cuando estás incomunicado, ya no es divertido, ¿no? Me resultó más difícil que en Rusia. Entonces, estoy viviendo en este universo cirílico y entro en lo que son las antiguas repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central, ¿no? Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán. Y ahí, a la incomunicación por hablar en ruso y por ese alfabeto cirílico, se une el vivir inmerso también en una sociedad musulmana. Entonces se combinan se superponen dos mundos absolutamente incomprensibles para mí en aquel momento, como son el mundo islámico y el mundo rusófilo o rusoparlante, cirílico. Entonces yo no entiendo nada y me paso unos cuantos meses viviendo en la absoluta ceguera intelectual, porque prácticamente no entiendo nada de lo que sucede, y sin embargo me voy encontrando con gentes que casi no me entienden, con gentes que no participan en absoluto de mi mundo cultural, no tengo ningún asidero cultural claro, y que sin embargo velan por mí y me ayudan. Me ayudan hasta el punto de que yo ahí reconozco que el viaje es más difícil que por Rusia, que por África, y que si no llega a ser por ellos, hubiera muerto en las estepas de Kazajstán. Kazajstán es un desierto terrible donde se produce una circunstancia que yo he vivido también en el resto de desiertos o lugares inhóspitos, y es que la solidaridad humana no es una palabra, ni siquiera es una cosa que se hace por bondad, se hace porque es una necesidad.
Es decir, si en terrenos muy áridos donde el clima es muy áspero y donde la tierra da pocos recursos, si la gente no colabora, se mueren. O sea, si tú no me ayudas a mí y yo no te ayudo a ti mañana, vamos a morir los dos. Entonces, eso hace que esas personas tengan una capacidad de dar que desconocemos en estas sociedades occidentales, que somos prácticamente una anomalía en el planeta, donde el egoísmo se está disparando hasta unos niveles preocupantes. Entonces yo formo parte de esa sociedad, arrastro todos mis egoísmos y me sorprende gratamente que aquellas gentes que no tienen nada me den. Y sigo mi viaje, paso varios meses así y claro, pues la verdad que en la motocicleta se sufre lo indecible, ¿no? O sea, ahora mismo yo me tengo que ir a Madrid, un viaje a Madrid desde Albacete en coche, lloviendo o no lloviendo, son 2 horas y media. ¿Qué pasan eso? Para mí lo que me espera es una odisea. O sea, 2 horas y media bajo el agua, pues se convierte en bastante incómodo. Estamos hablando de una autopista, Albacete-Madrid. Imaginaros eso cuando te sucede en un terruperio donde te quedan 1000 kilómetros hasta la próxima ciudad, donde no hay gasolinera como hay aquí y donde simplemente el conseguir agua potable se convierte en una prueba, ¿no? Porque aquí nos hemos acostumbrado a abrir un grifo y que es agua potable, ¿no? Agua potable de la que puedes beber toda la que quieras. A veces no somos conscientes de lo que eso significa. Agua potable en tu casa. Bien, cuando yo tengo toda esa trayectoria que a mí me va cambiando personalmente, primero me hace saber quién soy yo, es una de las cosas también que se ha hablado aquí. Tomo conciencia de quién soy yo, tomo conciencia de quién soy yo en el mundo, empiezo a tomar conciencia de quiénes son los demás no son ese monstruo que nos han contado, y se produce esta concatenación de buena suerte continua, en la cual, como un gato, siempre caigo de pie, sin tener una preparación especial para ella, ¿no? Porque yo no soy un boina verde, era un registrador de la propiedad, como si soltamos a Rajoy en las estepas de Kazajstán. Bueno, en ese momento se produce un fenómeno curioso. No entro por casualidad. En Tashkent, en la capital de Uzbekistán, encuentro a unas hermanas de la Orden de las Hermanas de la Caridad, de la Madre Teresa. Estaban allí tramitándome, las encuentro en el consulado de Kazajstán porque las repúblicas estas socialistas soviéticas son muy complicadas. Los visados hay que renovarlos, entonces es una burocracia infernal. Entonces, haciendo cola en un consulado me encuentro a estas hermanas, entonces ellas están allí y yo les doy dinero y me regalan un rosario, este rosario que está bastante roto, pero todavía me acompaña desde entonces, del año 2009, ahí sigue. Entonces les doy $100 y ellos me dicen, bueno, ven a visitar la catedral. Y yo les dije, bueno, pues vale, voy a visitar la catedral, ¿no? Casi como una atracción turística, porque yo entonces no creía. Pero yo iba barruntando algo, ¿no? Durante todo el viaje yo iba barruntando algo estaba latiendo dentro de mí, algo había. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando entro en la catedral de Tashkent, es la única catedral católica en Asia Central, es una catedral que fue construida durante la Primera Guerra Mundial por prisioneros de guerra, de voluntarios del ejército austrohúngaro, que luego durante la Revolución Socialista y durante los años de la Unión Soviética prácticamente se convirtió en un muladar, fue profanado el templo, completamente convertido en un establo, y que luego en el año 91, cuando la República Socialista Soviética se implosiona, la Unión Soviética se va a tomar viento, pues se reconstruye y se devuelve al templo, al culto, ¿no? Entonces allí había un obispo polaco, yo fui allí, y cuando entro en aquella catedral sufre una conmoción tremenda, ¿no? Está descrita en el libro La emoción del nómada y todos los signos que yo veo allí dentro se me hacen reconocibles en ese momento, al instante, ¿no? Pero claro, yo procedía de España, había sido educado en un colegio religioso, nunca había hecho demasiado caso a la religión, estaba completamente al margen, pero esos símbolos me son reconocibles, a todos nos son reconocibles. Cuando vamos a una iglesia reconocemos el altar, reconocemos la cruz, reconocemos a Cristo, reconocemos la pila del agua bendita, todos esos símbolos nos son reconocibles. Vosotros no le dais importancia porque los veis todos los días, pero yo llevaba meses sumido en un universo cirílico y en un universo musulmán. Cuando de repente entro en la catedral de Tashkent, reconozco todos esos símbolos y todos esos símbolos me lanzan mensajes y los entiendo, soy capaz de descifrarlos. Eso se me hace familiar y me siento en casa. Y en ese momento sufro una conmoción muy violenta. Rompo a llorar, porque entiendo que todo el periplo que yo había hecho tenía un motivo. El motivo era simplemente entrar en ese lugar, en aquel momento, y reconocer
pues que no me quedaba más remedio que reconocer la existencia de algo trascendente, algo sobrenatural, algo que está por encima de nosotros, ¿no? Y que había estado velando por mí. Y esto tiene... es un arma de doble filo. O sea, no, a mí no me ha facilitado la vida para nada lo del reconocimiento de la existencia de Dios. Porque cuando yo entro en esa catedral, no tengo ninguna necesidad de encontrar a Dios. Ninguna. O sea, yo no ando perdido, ni busco respuestas. Yo tengo todas mis respuestas. Tengo 40 años, he sacado unas oposiciones, tengo una licenciatura, soy una persona medianamente inteligente. O sea, yo todas mis respuestas las tengo. O sea, no me hace falta para caminar. No voy a ciegas. O sea, voy a ciegas como puede ir cualquiera, pero no tengo una necesidad, no tengo una sed de trascendencia. No me hace falta llenar eso. No me queda más remedio que caerme del caballo como Saulo. No me queda más remedio. Entonces, no me queda más remedio que reconocer esa existencia. Entonces, claro, el problema que se plantea a partir de ese momento, cuando yo sigo viajando, es, bueno, ¿cómo diablos reordeno mi mundo? ¿No? ¿Cómo diablos reordeno todas mis certezas anteriores en este nuevo conocimiento que tengo? No es nada fácil. Porque, por ejemplo, la idea de la eternidad es algo con la que yo me peleo continuamente. ¿Cómo se come eso? La eternidad. O sea, no se puede entender. O sea, yo no la entiendo. La tengo que aceptar, pero no la puedo entender. Antes era todo mucho más sencillo. Tú eres un organismo vivo, estás aquí porque existe el planeta, y existen las plantas, existen los animales, y tú también estás aquí. Tú tienes conciencia y, bueno, esa conciencia hace que pienses más que un perro, se supone. Bien, pero ¿qué pasa? Tienes miedo a la muerte. ¿Por qué tienes miedo a la muerte? Porque eres un organismo vivo y tu principal objetivo es sobrevivir, es perpetuarte, y por eso estás predestinado a tener miedo a la muerte. Es un mecanismo para sobrevivir, es el instinto de supervivencia. Es así de sencillo. ¿Qué ocurre cuando te mueres? Desaparece el miedo a la muerte porque deja de existir y por tanto esa angustia se acaba. Es mucho más fácil, es una respuesta facilísima. Sin embargo, el ser consciente de que no es así se convierte en un problema. Dices, ¿y ahora cómo me como esto? Entonces, por eso digo que a mí no me ha facilitado nada. O sea, a mí no me queda más remedio que reconocerlo por narices, porque se me ha hecho presente, pero no me ha hecho ningún favor. En segundo lugar, aquí vamos a otra de las cosas que se han tratado esta tarde, y es el para qué. A partir del momento en que yo reconozco la existencia de Dios y que se me ha estado protegiendo, porque yo no puedo haber salvado la vida por milagro en infinidad de ocasiones, porque yo he visto la muerte en infinidad de momentos, y no porque me hayan asaltado bandidos, que todo eso son las películas que cuentan en la televisión, sino porque viajando en moto estás expuesto a la muerte porque los conductores no respetan a las motos. No se respetan en España, no se respetan en ninguno de otros países, porque os diré también una certeza que tengo. Las motos es un vehículo de pobre, el pobre se mueve en moto. Aquí en España no, porque la moto es un juguete del que tiene un coche. En mi caso solo tengo moto, por eso he venido lloviendo. Pero en el mundo, la moto es un vehículo de pobre. Y montan en moto familias enteras, porque es el único medio de transporte que tienen, familiar. Y montan 5 personas, y montan sin casco. ¿Y sabes lo que le pasa a los pobres en el mundo? Que se aparten, porque yo llevo un camión. Y así funciona la ley del más fuerte. Porque la gente es buena, menos cuando conduce. Entonces, he estado a punto de morir en muchas ocasiones. Y cuando a mí se me ha protegido tantísimas ocasiones, al final llegas al convencimiento de que, de acuerdo, existes y además me estás protegiendo, lo cual supone un doble problema. Primero, porque no sabes cómo colocar tus certezas anteriores, y en segundo lugar, te planteas, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me estás protegiendo cuando yo no merezco protección? Porque ves sufrimiento continuamente, ves gente mejor que tú que tiene enfermedades, ves gente mejor que tú que tiene mala suerte, ves gente que es mejor que tú que no se lo merece y sin embargo parece que Dios no le está ayudando. Y yo no creo claro, a partir del momento en que pones las cosas en perspectiva te das cuenta que la vida humana, la vida material son 80 años y eso no es nada, es un microsegundo en el cosmos general. Cuando te das cuenta de que eso, que en realidad tu existencia que le das tanta importancia no es nada, pues entonces ya relativizas más. Pero dices, a pesar de eso, dices, vale, yo estoy anclado a esta existencia terrenal, estoy anclado a mi sufrimiento, estoy anclado a mi egoísmo. ¿Por qué a mí me estás ayudando? ¿Por qué me estás protegiendo a mí? Entonces yo tuve todo ese diálogo con Dios continuamente, porque no lo entendía y me hacía sufrir. ¿Por qué a mí? Si yo no lo merezco, ¿no?
Entonces, bueno, decidí peregrinar a Tierra Santa. Estaba en Uzbekistán y dije, bueno, pues voy a ir a Jerusalén, ¿no? Entonces, nada, solo tenía que cruzar Oriente Medio, en fin, Siria, Jordania, Líbano, y todos estos sitios, ¿no? Pero bueno, yo estaba viajando en moto y a mí me divertía. Entonces y todo este viaje, además, claro, cuando ya te metes en Tierra Santa, te vas acercando a Tierra Santa, encuentras a otros peregrinos, ¿no? A gente que viaja a Tierra Santa de otros medios, ¿no? Entonces conocí a un chico holandés y estuve compartiendo con él unas jornadas, le dije, móntate en la moto, y lo llevé y nos despedimos en el Líbano y, bueno, luego nos volvimos a encontrar en Jerusalén, en fin, bueno. Entonces, teníamos conversaciones sobre estas cuestiones, ¿no? Él me decía, para empezar, mira, lo que tienes que hacer es, no puedes intentar comprender, tienes que aceptar, ¿no? Entonces eso fue un segundo paso, porque claro, comprender es el esfuerzo que hacemos continuamente, comprender, hay que comprenderlo todo, ¿no? Los niños preguntan ¿por qué? Y tú quieres comprender las cosas, pero en realidad es que no se puede comprender. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Pero claro, cuando tienes que aceptar algo que se te ha hecho patente hasta el punto que no te queda más remedio que caer del caballo, entonces tienes que aceptar todo lo que va, ¿no? Entonces, bueno, es la lucha también de la parte egoísta que quiere comprender, porque tú tienes derecho a comprender. ¿Cómo no lo voy a entender yo, con lo listo que soy? ¿Cómo no lo voy a entender? No, pues no lo puedes entender. Pues no se puede entender porque en realidad la razón humana es tan limitada que hay cosas que no se pueden entender, y eso es una de las luchas que tienes que hacer también contigo mismo, ¿no? Pero sobre todo, al acuerdo que yo llegué con Cristo, ¿no? Porque, claro, cuando decides creer en algo, buscas algo en que creer, porque podía haberme hecho budista, ¿no? También se reconoce una existencia, una trascendencia, o musulmán, pero yo soy cristiano culturalmente, porque, bueno, soy católico culturalmente porque se me ha educado en este país, en esta fe, en esta religión. Soy cristiano también por elección moral, porque examinando los credos que existen por ahí es evidente que el ejemplo de Cristo es insuperable. Es decir, no sé, la prueba del algodón. O sea, lo miremos por donde lo miremos, la lección moral que Él nos da. Bueno, no es lo mismo. Las vacas no tienen el mismo valor que las vidas humanas, ¿no? En tercer lugar, soy cristiano por elección política. Por una elección política que quizás aquí no se entienda, pero cuando se viaja por Oriente Medio, se viaja por Mesopotamia, pues yo he estado en Irán, he estado en el Kurdistán iraquí, he recorrido Siria, Jordania, Líbano, Israel. Cuando viajas en esos sitios te das cuenta que ser cristiano no es una tarea fácil. Es gente que se juega la vida por llevar la cruz en el retrovisor. Y aún así la llevan. Entonces, pues eso también te cabrea. Entonces dices, bueno, pues yo voy a ser cristiano también porque quiero apoyar a esta gente, ¿no? Bueno, me estoy apartando un poco de lo que quería contaros. ¿Cuál es el para qué? Cuando entonces yo le pregunto continuamente a Cristo, ¿y a mí por qué me estás ayudando? Y dice, si yo lo único que sé hacer es escribir. Yo es lo único que sé porque estoy lleno de egoísmos. En realidad soy mejor persona cuando escribo que cuando vivo, cuando soy. Entonces llegué al convencimiento de lo que tenía que hacer era dar testimonio. Este testimonio. Y si estoy aquí es porque tuviste una entrevista en televisión española donde yo contaba estas cosas también. Porque lo que pienso es que no se va a convencer a nadie. O sea, ahora mismo vivimos en la situación en la que vivimos, que yo como cristiano la prefiero que seamos una minoría. Prefiero que seamos una minoría reivindicativa, una minoría cohesionada. Me siento más cómodo así, siempre me gustó pelear a la contra. Y lo que creo es que hay que dar ejemplo o hay que dar testimonio desde todos los puntos de vista. Yo soy un aventurero, soy un hombre de acción. No soy un pusilánime. Puedo ser ejemplo o modelo para mucha gente joven que le gusta la moto, que le gusta la aventura, que le gusta la acción. Y yo, sin embargo, lo que le estoy diciendo es no tengas miedo, si tú eres cristiano, reconócete como tal. No se va a convencer a nadie que no crea. Lo que sí puedo decir es, yo no tengo miedo de reconocerlo. Ahora que se parece que a veces no está de moda, pues yo sí creo que está de moda. A mí me mola mucho. Y en eso creo que consiste mi testimonio, ¿no? En todos los libros de viajes yo cuento esta experiencia mía. Cuento que creo en Dios, cuento cómo lo reconocí, cuento mi imperfección y cuento que me siento orgulloso de contarlo y que no tengo miedo.
Entonces, supongo que eso es el único valor que puede tener para la gente joven, para los chavales, el sentir, oye, pues no eres tan raro, no estás solo, no pasa nada, ¿no? Y además es mejor ser así, porque los que nos tienen que dar ejemplo no son los cristianos aquí en España, son los cristianos de Oriente Medio. Ellos sí están solos. Y no sé, no creo que te he contestado la pregunta, pero bueno, yo me enrollo. Ya, lo que pasa es que ahora ya dice, ya no tengo más preguntas, has contestado ya todo, Paco, por favor. Sí, a partir de la experiencia que tienes, se te abren más preguntas que respuestas, pues tampoco necesitabas respuestas, ¿no? ¿Consideras, ves que te has tenido que replantear cosas que daban sentido a tu vida, las has recolocado, las has descubierto? ¿Te has replanteado la forma de vida en este momento a partir de esa experiencia y de las experiencias? Porque interpreto que no fue una sola. Pues no sé, yo la verdad es que sigo haciendo un poco lo que hacía antes, ¿no? Yo lo que pensaba antes era, bueno, comportarte de una forma moralmente recta, o por lo menos intentarlo. Siempre he pensado en molestar lo menos posible a los demás de forma voluntaria. Siempre se molesta a alguien por estar. O sea, cuando hay un restaurante, 4 mesas, si estás tú solo cenando allí con tu mujer y llega a otra mesa y se te pone al lado, pues te molestan un poco, hombre, te molestan. Siempre se molesta a alguien por estar. Otra cosa es que tengan la voluntad decidida de molestarte. Eso es intolerable. A mí me molesta mucho, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que le molesta simplemente por lo que hago, por lo que digo, o porque me pueda vivir de viajar en moto, o porque pueda cumplir mis sueños. Eso hay gente que le jode. O sea, porque sí, ¿no? Yo recuerdo un tipo que tenía una lista, decía, la gente en una lista, un cuaderno negro, es la gente que me cae mal porque sí. Y una lista interminable, ¿no? Hay gente que nos cae mal porque sí. Bueno, yo le caigo mal a la gente porque sí. Bueno, hay que aceptarlo. Y yo no puedo evitar, tampoco hay que andar siempre pidiendo perdón, pero tampoco, no puedes evitar a veces molestar simplemente por estar, ¿no? Estás en una cola, si estás, pues al que está detrás de ti le molestas, porque estás en la cola antes que él, ¿no? Lo que no tiene sentido es darte la vuelta, meterle el dedo en el ojo y decir, te jodes que estás en la cola detrás que yo, ¿no? O sea, eso es lo que yo considero que está mal, molestar porque sí, molestar con vocación de molestar. Entonces yo nunca he intentado molestar a nadie con una vocación decidida de molestar. Eso antes de que Dios y después, ¿no? Lo que sí es cierto es que la convicción de que existe este tutor o este ser, o como queráis definirlo, que a veces yo me quedo sin unas palabras claras, supone sentirte acompañado todo el rato, pero no es simplemente sentirte acompañado para bien, sino es decir, no sé si lo estoy haciendo bien del todo. Miras un poco preocupado, porque es un juez moral muy severo, ¿no? O sea, porque no pasa una, porque lo ve todo, se supone, ¿no? Entonces, no tienes escapatoria, no puedes escurrir el bulto, no hay excusas. Entonces, yo tengo enormes, continuos diálogos conmigo mismo, porque soy una persona impulsiva y porque además soy una persona muy egoísta. O sea, a mí lo que más me cuesta es desapoderarme del egoísmo. Y eso es algo que no se te tolera. O sea, bueno, se te tolera porque se te tolera todo, ¿no? Pero que es algo que tienes que estar continuamente dándote cuenta que te estás siendo observado, ¿no? Entonces, intento, cumplir con él, ¿no? Para no defraudar la confianza, ¿no? Y en ese sentido sí que he cambiado mi vida desde que está el presente. Luego ha cambiado mi vida para cuestiones mucho más banales y intrascendentes. Yo antes era una persona supersticiosa, o sea, era de los que tocaban madera, ¿no? Y claro, desde que crees en Dios, pues la superstición está completamente fuera de lugar. O sea, no puedes jugar a las 2 barajas, ¿no? O sea, tienes que elegir una. Entonces es una cosa tan tonta como antes yo siempre buscaba un sitio para tocar madera y ahora desaparece eso. O sea, es una tontería, pero es relevante. La superstición está fuera de lugar. Y luego otra cosa que yo creo o que me acompaña desde entonces es que siempre le doy gracias. Nunca pido nada. No creo que a Dios se le tengan que pedir cosas, porque precisamente por eso, porque antes cuando decía a mí se me está protegiendo, pero podrá dejar de hacerlo cuando quiera. Andar en moto es objetivamente peligroso y yo he salvado la vida muchas veces, creo que por su intercesión, pero el momento que quiera, y no será injusto,
será simplemente parte de su plan. Pero mientras pase eso, yo cada día le agradezco el estar sobre la tierra. Yo voy a correr todas las mañanas. Y todas las mañanas, claro, me tomo el café, estoy un poco atontado, y hasta que empiezo a correr y el azúcar no corre por la sangre y llega a las células y tu cerebro de pronto se despierta y te das cuenta de que estás vivo, de que estás en la tierra, de que estás pisando con paso firme este planeta y de que estás ocupando un lugar. En ese momento digo, oh, Dios, gracias, ¿no? Pero lo que no hago es que me den el trabajo, que me digan en la tele que sí a una segunda parte, que se vendan los libros, o sea, no. Yo creo que no se tienen que pedir eso, se tiene que conseguir con tu esfuerzo, ¿no? Y no sé si será la regla general, pero yo por lo menos es lo que pienso. Bueno, Miquel, has hablado antes que has estado con las semanas de Teresa Calcuta, ¿verdad? Sí. Y nosotros la verdad es que este año estamos celebrando el año de la vida consagrada, y la estamos dando a conocer la labor que hacen. ¿A ti tengo entendido que has pasado la malaria o también tengo mala información? No he pasado la malaria, no he pasado intoxicaciones graves por allí, pero no, la malaria no la he cogido. No sé si te habrás sentido también protegido, salvado la vida por estas hermanas, estas congregaciones. ¿Tú haces alguna diferencia o podrías marcar alguna connotación distinta entre una congregación o una ONG católica o cristiana de una congregación laica? Bueno, este es un tema que es siempre muy recurrente y en el cual pues te pueden quemar en la pira pública por decir ciertas cosas, ¿no? Pero yo, como lo tengo todo escrito, por lo menos si me van a criticar que se irá en el libro antes de... Yo cuando viajé por África, viajaba, era mi primer viaje por África y me metí bastante de lleno dentro del continente, porque claro, vas viajando en moto y no es lo mismo que llegar en avión a los sitios, es decir, recorres enormes extensiones de terreno y ves la realidad del continente, ¿no? Porque, además, he llegado a la convicción de que las carreteras son la radiografía de los países, porque en las carreteras está todo. O sea, un viaje por carretera te dice mucho de un país. Si os fijáis simplemente en los carteles dicen mucho. Los carteles, tanto los que anuncian los anuncios privados como los anuncios públicos, ¿no? Cuando en un país hablan, por ejemplo, en los carteles de la violencia doméstica, es que tienen un problema con eso, ¿no? Cuando en un cartel, como en Botswana, hablan sobre la abstinencia o sobre el problema del SIDA, es que tienen un grave problema con eso. Cuando los países anuncian en las carreteras aquello que normalmente tratan de ocultar en las grandes ciudades o en los centros turísticos. Sin embargo, la carretera te cuenta mucho de un país. Entonces, viajando por carretera he llegado a todo tipo de pueblos y me he encontrado con todo tipo de proyectos de cooperación y desarrollo y ONGs y demás, ¿no? Es una cuestión un poco complicada porque se ha confundido o se ha entremezclado prácticamente una orientación política con un modo de hacer o de ayuda al desarrollo. Yo, por ejemplo, visité en el norte de Kenia a los pastores Turkana, que es una comunidad que vive prácticamente en el Paleolítico, y allí hay un campo de refugiados, que es el campo de refugiados de Kakuma. Está poblado por refugiados sudaneses, por refugiados ruandeses. Es un campo, una población flotante que puede tener ahí unas 50.000 personas completamente abandonados, de los que nadie se acuerda ya, porque sus conflictos sucedieron hace mucho tiempo. Y por tanto allí solamente queda un aeródromo que construyó la ONU, quedan los restos de lo que fue la ayuda internacional, queda un pequeño retén de Naciones Unidas que les lleva de comer, y lo que queda es un hospital de campaña construido y sufragado por la archidiócesis creo que es de Kakuma. O sea, no recuerdo exactamente cuál es la circunscripción territorial. Lo que sí recuerdo es que allí lo que hay son monjas. Es un campamento, es un hospital. Allí me quedé con ellas, con una ausencia pavorosa de medios, pero ese olor a desinfectante no se me olvidará jamás. Cuando las cámaras de televisión se fueron del campo de refugiados del Kakuma hace muchos años, porque el conflicto de Ruanda había pasado, ellas no se fueron. Al resto de cooperantes no los vi.
Eso es lo que yo me he encontrado en África, que cuando hay cámaras de televisión acuden muchos cooperantes y cuando las cámaras se van, solo quedan los religiosos. Escuchábamos antes a Francesc, que nos decía que conociendo la extraordinaria riqueza del mundo, la creación, podíamos conocer algo de su autor. Tú has visto innumerables paisajes, entornos, unos más agradables, otros más duros. A ti el encuentro con la naturaleza, con los distintos contextos, ¿realmente te ha acercado a descubrir algo del autor? ¿Tú crees que ese Dios en el que podemos creer tiene que ver con todo eso? Hombre, pues no sé, hasta ese punto no he llegado, ¿eh? Lo que sí que he visto es que el mundo está muy mal repartido en cuanto a belleza, ¿no? Porque tú piensas, bueno, en realidad, si lo miras de cerca todo es bonito. No llega a ser todo bonito. Hay lugares que son tan absolutamente fabulosos que te quedas sin habla, ¿no? Y luego hay muchos sitios que son simplemente, como decimos en televisión, ¿no? Transiciones. O sea, lo que pasa es que en el mundo las transiciones son muy largas, ¿no? Porque para llegar a un sitio espectacular a otro sitio espectacular hay kilómetros y kilómetros de nada, ¿no? Hay que reconocer que, no sé, La Mancha será atractiva, ¿no? Pero de Madrid a Albacete hay una enorme transición que el arquitecto podía haber alegrado un poco, ¿no? Desde luego, si Dios se ocupa de hacer estas obras de arte, eso es muy bueno, ¿eh? O sea, porque hay algunas cosas, hay realmente paisajes espectaculares, pero ya nos encargamos nosotros de estropearlos. Una de las cosas que a mí, como viajero, he conocido del mundo es, por una parte, como ya os he dicho, que la gente es bastante más generosa que egoísta cuando no está contra la pared, porque otra cosa es cuando ponemos a la gente contra la pared. Pero cuando la gente contra la pared es más generosa que egoísta. Y he comprobado también que el mundo, en su mayor parte, funciona razonablemente bien. Las sociedades funcionan, aunque no tengan cosas. Nosotros vivimos en una burbuja de comodidades donde nos sobra prácticamente todo y a veces pensamos que esto es lo normal y tenemos alergia a la frustración. Lo queremos todo y lo queremos todo ya y queremos de todo, pero sin embargo no nos damos cuenta que esto es una pequeña burbuja donde prácticamente anómala, donde el resto del planeta no es así en absoluto. Y ellos no son pobres, son normales. Nosotros somos los raros. Bien, el problema que me he encontrado no es que las sociedades sean fallidas, porque no lo son. En todas las sociedades se cumplen normas morales básicas, se cuida de los ancianos, se educa a los niños, se trabaja y se tiene la esperanza, o la gente aspira a tener la esperanza de que saldrá de su casa por la mañana y regresará vivo por la tarde. No siempre se cumple eso, pero esa es la aspiración que tienen todos los seres humanos. El problema que yo me he encontrado en el mundo y que afecta a esta labor creadora de Dios para hacer este mundo de esta extraordinaria belleza es las tasas de consumo a las cuales está llegando el planeta y que se están propagando por todas las sociedades como consecuencia de este animal o este aparato maléfico que es la televisión. Y todos los objetos de consumo que quieren legítimamente los 1.000 millones de chinos, los 900 millones de indios, todos esos objetos de consumo van envueltos en plástico. Y el plástico no casa muy bien con la belleza del mundo, de hecho lo afea bastante. Y es una de las cosas que a veces nosotros no vemos, porque aquí tenemos servicios de limpieza, pero nos encontramos con que el resto del planeta se está llenando de plástico de una forma consentida, porque a nadie se le enseña que eso no está bien. Entonces, nosotros tiramos algo y nos da vergüenza. Es que en otros países no hay vergüenza, se tira directamente a la calle. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que a mí más me preocupa con respecto a un viaje por el mundo, porque lo he conocido bastante bien. Y te das cuenta de que ya no existen los paraísos perfectos, o sea, las postales ya no existen.
hasta en la playa más paradisíaca de Bali, a la mañana siguiente hay plástico. Llega a todas partes. Y bueno, quizás esto es apartarnos un poco del tema, pero otra de las conclusiones a las que llegué viajando por el mundo es que los verdaderos dioses en la tierra son los futbolistas de la Liga de Fútbol Española. Que no hay líder político religioso que se pueda oponer a Messi o a Ronaldo, que yo he visto en Sudán a los taxistas con el Corán en el salpicadero y la bandera del Barça en la luna trasera. He visto en Malasia cómo se despertaban a las 3 de la mañana para seguir un partido de la Liga de Fútbol Española y era un Villarreal-Mallorca. O sea, cualquier tontería que digan estos tipos se propaga inmediatamente en el planeta. Si esta gente, además de hacer publicidad de Nike o de Adidas, por un momento trasladara un mensaje tan sencillo como decir que el plástico no es un objeto decorativo y que no está bien tirarlo a la calle, eso tendría efectos dramáticos en el planeta en cuestión de minutos. Quizás contestaran que es que no hay papeleras, pero la primera premisa básica para que existan papeleras es que existe una demanda social. Y si no hay esa demanda social, jamás las habrá. Entonces, bueno, yo me he cansado muchas veces de decir estas cosas, pero a nadie le importan, ¿no? Y entonces los futbolistas siguen haciendo publicidad de estas tonterías. Supongo que cuando se cansen de ir a sus playas paradisíacas y ver plástico, a lo mejor se lo plantean, ¿no? Pero como ahora hay servicios de limpieza para las playas de los ricos, pues supongo que nunca, o que tardarán bastante en preocuparse. No sé si he contestado tu pregunta, pero... Seguro que sí. Yo también muchas veces hemos oído algún comentario de que el continente americano, mejor dicho, sudamericano o centroamericano, están más repleto de valores humanos que, digamos, que en Occidente, ¿no? Que en Europa, mejor dicho. ¿Es cierto que son más religiosos otros países en desarrollo que nosotros estamos perdiendo esos valores? Hombre, claro, bueno, no sé, vamos a ver, la religión está en decadencia, o sea, socialmente en Europa, y además yo creo que España es uno de los países en los cuales está todavía más que en el resto de su entorno. Cuando bueno, vosotros en los colegios lo conoceréis, el tema de las cruces y los símbolos religiosos en lugares públicos. Cuando tú vas por Francia, yo viajo por moto por Francia, hay cruces en las carreteras. No hay cruces de caminos, hay cruces. O sea, crucifijos en las carreteras. En Normandía, por ejemplo, hay un montón de ellas. En Austria hay cruces y son países europeos. O sea, yo siempre que veo una cruz le saludo. Y aquí en España la verdad es que tengo oportunidad de saludar pocas veces porque ya no hay. Pero que las razones por las cuales puede haber más un sentimiento religioso pues más en Sudamérica, pues sí, la religión también es cierto que también hay ocasiones en que la religión está mezclada con pues con otras creencias sí, o sea, no sé, por ejemplo en Argentina está lo del gauchito Gil, que está por todas partes y es una especie de sincretismo que no es más que una superstición, una especie de santo laico que se han creado ahí de un antiguo bandido, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco puedes diferenciar a veces qué es, pero sí existe, que sí es cierto que existe un mayor sentido religioso de la existencia. Aquí todo trata de explicarse con fórmulas matemáticas, ¿no? Y eso tampoco es real, ¿no? Existe un sentimiento religioso, pero bueno, en realidad, como creo que la religión es un asunto interno o íntimo, ¿qué más da lo que piensen los demás, no? Bueno, pues si tienes alguna, Paco, y si no podemos dar paso a la mesa redonda, ¿cómo te piensas? Si pudieras terminar este enunciado, ¿viajar te ha hecho más? Viejo. Pero pues es verdad, primero porque me paso 7 años viajando y luego porque la vida al aire libre que he tenido, recibiendo el aire y el sol del desierto y de las selvas y tal, pues me ha gritado la cara, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a dejarlo así.